Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en la serie de vídeos sobre TFlow. Es una serie que voy a retomar en breve, he seguido practicando y haciendo experimentos muy interesantes y pronto pues compartiré nuevo contenido con vosotros sobre TFlow. Pero me ha parecido interesante que hagamos este paréntesis, ya que mucha gente me ha preguntado a través de las redes sociales por alternativas a la hora de hacer las coordenadas de mapeado. Además, recientemente hemos impartido en Schooling un curso de modelado donde hemos tenido que utilizar herramientas de mapeado de forma extensiva. Hemos utilizado las de 3D Studio Max y me parece que puede ser muy interesante, tanto para las personas que cursasteis el curso de modelado como para cualquier otra persona que siga este canal, ver cómo funciona una alternativa para hacer las coordenadas de mapeado fuera de 3D Studio Max. Como ya sabéis, este es un proceso bastante tedioso, mucha gente pues no le gusta mucho hacer las coordenadas de mapeado y normalmente requiere tiempo y es pues eso, muy tedioso, hace falta mucha paciencia, etc. Sin embargo, desde hace ya unos cuantos años existen alternativas muy rápidas y muy eficientes para hacer este tipo de cosas. Normalmente no muestro este tipo de herramientas en el canal pues porque considero que es mejor aprender cómo funciona el software, es un canal dedicado a aprendizaje básico, pero me parece que puede ser una buena oportunidad para ver cómo funciona una herramienta mucho más especializada como Reason UV. He probado algunas otras herramientas a lo largo de mi trayectoria, muchos habréis conocido UV Layout, era una herramienta muy popular, tenía una user interface que honestamente creo que está un poco desactualizada, y para mí Reason UV es ahora mismo la mejor elección. No he probado todas, pero me parece la mejor de las que he probado. Es extremadamente rápido y muy versátil e intuitivo. Bien, para poder seguir este vídeo necesitaréis dos herramientas. Primero necesitaréis tener Reason UV. Afortunadamente cuenta con una versión de pruebas completamente funcional de 30 días, así que si queréis empezar a probarla ahora podéis ir a la tienda y descargar una versión de pruebas que hay disponible. Además vamos a utilizar una herramienta que es un script para 3D Studio Max, no es una herramienta oficial de Reason Lab, pero ellos la recomiendan en su página web y es extremadamente útil ya que nos permite conectar entre las dos aplicaciones de forma directa, sin que tengamos que exportar el contenido, importarlo en la otra herramienta, etc. Y esto nos puede ahorrar un montón de tiempo. Simplemente vais aquí a la página de Gumroad del desarrollador de esta herramienta, instaláis el script, como ya os he comentado en otras ocasiones cómo se instalan los scripts, y a partir de ese momento podréis utilizar el puente entre 3D Studio Max y Reason UV, que ahora veremos exactamente cómo funciona. Para que podamos hacer este vídeo he decidido que utilicemos uno de los modelos que hicimos durante las clases del pasado curso de modelado poligonal de Schooling. Es un sofá de un corte sencillo, minimalista y unos cojines. Y vamos a ver cómo nos podemos beneficiar de Reason UV para hacer el mapeado de este mueble muchísimo más rápido de lo que tendríamos dentro de 3D Studio Max. Si no tenéis la posibilidad de recurrir a alternativas como Reason UV, que tiene un coste de 150 €, la versión anual, pues podéis seguir utilizando las herramientas de 3D Studio Max. Tengo dos vídeos en el canal donde os hablo extensamente de cómo se pueden utilizar estas herramientas. Y, honestamente, a día de hoy, a partir de la versión 2017, Max nos ofrece relativamente buenas opciones para hacer el mapeado. Como vais a ver ahora, no es tan ágil como las alternativas, pero, oye, nos funciona perfectamente. ¿Cuándo decidiría yo invertir en una herramienta de un wrap externa como Reason UV, que tiene un coste de 150 € al año? Pues si veis que tenéis que hacer las coordenadas de mapeado de un mueble por lo menos una vez a la semana, yo consideraría comprar la herramienta, porque son 15 € al mes y el tiempo que nos podemos ahorrar si tenemos que hacer un wrap una vez a la semana o más, yo creo que justifica perfectamente el desembolso. Si hacéis coordenadas de mapeado una vez cada 2 meses o nunca las hacéis porque preferís utilizar otras alternativas y trabajáis en motores de render que las tienen, pues entonces honestamente creo que podéis continuar sin esta herramienta, ¿vale? Vamos a ver cómo procederíamos para aquellos de vosotros que estéis interesados. Primero vamos a seleccionar uno de
los cojines que nos pueden servir para entender un poquito cómo funciona la herramienta y luego ya mezclamos todo y nos exportamos el modelo para que veáis en vivo cómo funcionaría la aplicación. Bueno, si os habéis instalado el script que os he recomendado, os aparecerá aquí en la barra de tareas este icono que se llama Reason UV Bridge. Y cuando lo abrimos nos da 3 opciones. Hay una versión extendida de este plugin, no lo he probado, así que no sé si merece la pena o no, pero la versión gratuita funciona bastante bien. Tenemos la posibilidad de seleccionar entre unos presets para decirle qué queremos que pase cuando le demos a este botón de aquí, editar las coordenadas de mapeado que pueda tener actualmente este cojín o lanzar el modelo a la aplicación y crear unas coordenadas de mapeado desde cero. Estos cojines, como los he modelado con SkinWrap, ya tienen unas coordenadas de mapeado, así que yo podría directamente darle a editar y utilizar las que ya tiene, si acaso utilizar el sistema de empacado de Reason UV, etc. Pero como lo que queremos es aprender cómo funciona la herramienta, vamos a empezar desde cero. Le damos aquí a nuevo y abrimos la herramienta y lo que va a ocurrir es que 3D Studio Max va a salvar una versión temporal de este cojín y nos va a abrir la aplicación con nuestro cojín directamente en pantalla, ¿vale? Como veis, Reason UV es una herramienta con muchísimas opciones y es bastante compleja. Yo no me considero ni muchísimo menos un experto en el uso de esta herramienta. Lo que voy a mostraros en este vídeo es una introducción para que comprendáis lo que os ofrece y cómo se puede utilizar. Bien, lo primero que vemos es unas pantallas donde tenemos dividido por un lado el visor en 3 dimensiones y por otro lado el espacio de las coordenadas de nuestra textura. Algo muy parecido a lo que tenemos en Max, pero en mi opinión muchísimo mejor ordenado. Antes de comenzar a trabajar con la herramienta es muy recomendable que vayamos a editar y configuremos el mouse y el teclado de acuerdo a la aplicación que solamos utilizar como host. Por ejemplo, yo utilizo 3D Studio Max, así que le marco aquí 3D Studio Max. ¿Qué me permite esto? Pues que cuando yo me mueva por el viewport lo voy a hacer exactamente igual que lo hago en 3D Studio Max y así no me voy a confundir de teclas y voy a ir a la misma velocidad que voy en 3D Studio Max. Si estuviera trabajando con Maya, marcaríamos aquí Maya y nuestros atajos de teclado y de ratón nos permitirían navegar por el programa directamente como lo hacemos en Maya. Vamos a dejarle de momento 3D Studio Max. Otra configuración que podría ser importante antes de comenzar es en la pestaña de preferencias. Si tenéis alguna preferencia en cuanto a colores, aquí la podéis configurar. A mí me parece que los que vienen por defecto están bien. Y luego tenemos aquí qué queremos que ocurra cuando orbitemos alrededor de un objeto. Podemos hacer que se orbite alrededor del centro de la pantalla o que se orbite alrededor del puntero del ratón. Esto ya es una preferencia completamente personal. Yo prefiero orbitar alrededor del puntero de mi ratón, de manera que si coloco aquí el ratón y giro, orbito sobre esa dirección, y si lo coloco aquí, orbito con el pivote en esta parte de aquí. Bueno, esto ya son simplemente una serie de recomendaciones. Voy a comenzar el video tutorial sin atajos de teclado o intentando minimizar su uso, pero vamos a irlos usando porque es una de las grandes características de esta aplicación. Gracias a unos cuantos atajos de teclado podemos hacer el mapeado de cualquier cosa muy deprisa. Como siempre, tenemos aquí una serie de herramientas de selección. Estamos trabajando con herramientas de vértices, líneas, polígonos, etc. Y por supuesto, pues aquí podemos seleccionar entre vértices. Como veis, aquí selecciono un vértice, aristas, polígonos o objetos, elementos completos. Bueno, muy sencillo. Los atajos de teclado para este tipo de selecciones son F1, F2, F3 y F4. Es bastante útil. Vamos a pasar mucho sobre todo de F3, que sería la selección de un objeto, un elemento completo, a F2, que es la arista. Y vamos a usar aristas un montón porque es la herramienta que vamos a utilizar para establecer nuestros cortes. Aquí arriba tenemos una serie de herramientas que ahora entenderemos un poquito mejor cómo funcionan. Son para deformar nuestras piezas, etc. Y aquí podemos configurar qué queremos que ocurra con la herramienta de selección múltiple. Lo más normal es que tengamos la cajita, pero si preferís podéis tener un lazo, por ejemplo,
o un lazo poligonal, etc. Esto es exactamente igual que en Photoshop y que en otras herramientas, así que no creo que necesite mucha explicación. Y luego aquí abajo tenemos la posibilidad, si nuestro objeto fuera simétrico, de establecer unas simetrías. De momento, como el objeto no lo es, no lo vamos a utilizar. Bien, esto cubriría el panel de la izquierda, que es el panel de selección. Luego tenemos en la parte de arriba, como veis, un montón de opciones y podemos desplegar estas opciones o ocultar estas opciones en estos paneles que veis aquí. Y como veis hay incluso más opciones de las que yo tenía originalmente mostradas, pero como considero que no son esenciales para un vídeo de introducción, de momento las vamos a obviar. Aquí tenemos las herramientas de Cut y de Weld. Esto nos permite básicamente cortar o volver a coser una parte de nuestro modelo. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, vamos a pasar ahora a una vista de alambre, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, vista sombreada, vista de alambre, sombreada con alambre, una vista que nos muestra, si no tenemos nada seleccionado, vamos a volver a F4, una vista que nos muestra, cuando tengamos mapeado nuestro objeto, una rejilla, otro tipo de rejilla y distorsiones. Ahora las iremos explorando poco a poco. Normalmente vamos a trabajar cuando tengamos que seleccionar algo difícil de seleccionar con la vista de rejilla y cuando queramos trabajar en modo normal con la vista de sombreado más rejilla. Bien, aquí lo que quiero seleccionar son unas aristas que están justo aquí entre medias, son unos cortes que tiene el cojín para simular pues unas costuras, que son esta de aquí y esta de aquí. Y esto es muy sencillo porque como hemos configurado que funciona igual que en 3D Studio Max, pues simplemente hacemos doble clic y se nos selecciona automáticamente el loop para estas aristas. Muy fácilmente hemos seleccionado toda la parte lateral de nuestro cojín. Y ahora si nosotros le damos aquí a la herramienta de cortar, como veis nuestra selección, que era de un color azul claro, ha pasado ahora a un color naranja. Esto significa que estos son cortes en las coordenadas de mapeado. Ahora si nosotros quisiéramos hacer el unwrap de estas coordenadas de mapeado, dentro de 3D Studio Max, por ejemplo, lo haríamos con la herramienta de Quick Peel, o lo haríamos con la herramienta de Relax, o con la combinación de un Planar Projection más un Relax, etc. Dentro de esta herramienta lo haremos con Unfold. Normalmente, primero haremos los cortes y luego haremos el Unfold. De manera que si yo ahora le digo a esta herramienta de Unfold, fijaros lo que ocurre. El programa hace dos cosas de forma consecutiva. Primero hace una especie de pelt mapping y luego hace un relax o una optimización del pelt mapping. Aquí con estos botones de aquí abajo configuramos qué pasa exactamente cuando le hacemos clic a este botón o a este botón. O los atajos de teclado en este caso son muy fáciles de recordar porque son la U de Unfold y la O de Optimize. De manera que, por ejemplo, si yo me voy a una de estas islas y pongo el ratón encima y le doy a la U, se me hace automáticamente el unfold de esta isla de aquí. Para que lo podáis entender un poquito mejor, lo que podemos hacer, por ejemplo, es seleccionar estas aristas, que como veis se corresponden con estas otras aristas dentro de nuestro objeto 3D, le damos a la C de Cut, que sería el atajo para crear nuestras costuras. Esto nos transforma en una costura nuestra selección, y ahora si pongo el ratón encima y le doy a la U, sería lo mismo que si le hubiera dado a este botón de aquí. Fijaros que extraordinariamente rápido el programa ha podido hacer el unfold de una pieza tan compleja como esta, que está retorcida en múltiples direcciones, y ha acertado bastante con la posición final o con el unfold final para esta pieza. Esta herramienta es extremadamente potente y muy rápida, como habéis podido ver ahora mismo. Esto podemos configurarlo, o sea, podemos configurar, por ejemplo, cuando hacemos el unfold. Ahora mismo le estamos diciendo que tras el unfold haga un pase de optimización. El equivalente en 3D Studio Max sería un pase de relax. Yo puedo, evidentemente, incrementar este valor de aquí, y entonces cuando yo ahora le dé a la U de unfold, el programa hará 4 pases de optimización. Evidentemente, subir esto demasiado puede tener consecuencias negativas, de manera que mi recomendación es que lo mantengamos bajo, porque siempre podemos hacer más pases de optimización una vez que hayamos terminado el proceso inicial de unfold. De manera que la operativa está bastante clara. Nos vamos a F2 para seleccionar aristas, seleccionamos las aristas que nos interesa cortar,
le damos a la F, ponemos el ratón encima del trozo que queremos unwrapear, ya sea en la vista 3D o en la vista 2D, no importa, le damos a la U de unfold y con esto se nos hace un unfold. Si queremos ahora empacar este contenido de una forma optimizada, queremos que las coordenadas de mapeado se distribuyan dentro de nuestro cuadrado de la textura, podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es hacer clic en el botón de packing, que lo tenemos aquí a la derecha. O la alternativa sería la tecla P de packing, de manera que si yo le doy a la P, el programa automáticamente, si os fijáis, hace un empacado óptimo de los cortes que yo he introducido previamente a través de la herramienta Cut. Por ejemplo, vamos a ponérselo un poquito más fácil, vamos a introducir algunos cortes extras en nuestro modelo para que los trozos no sean tan grandes y ahora nuevamente le doy a la tecla P y fijaros con qué rapidez se me hace un empacado de además bastante buena calidad. Las herramientas de empacado tienen muchísimas opciones, que son todas estas de aquí, y las iremos cubriendo un poquito más adelante. Lo que más nos interesa ahora mismo es establecer la calidad del empacado. Podemos establecer una calidad baja, pero que el empacado se haga extremadamente rápido, o podemos ir incrementando la calidad de nuestro empacado, y como veis ya tarda un poquito más, pero los resultados van a ser mucho mejores. ¿Cómo os recomiendo yo proceder? Pues que partamos de una calidad normal, por ejemplo, y que al final del unwrap, y solo al final, cuando empecemos a trabajar con grupos o cuando empecemos a estructurar nuestro empacado de forma manual, nos pasemos a un empacado de mayor calidad. Cuando trabajamos con el unpacking, también tenemos la posibilidad de definir cuántas mutaciones o permutaciones le permitimos al software cuando le damos, por ejemplo, a la tecla P. Aquí le hemos permitido una, y eso significa que el software va a hacer una prueba de empacado y se va a quedar con ella. Si le ponemos 10, por ejemplo, el software va a probar 10 posibilidades diferentes de empacado y se va a quedar con la mejor de las 10. Nuevamente, para comenzar a trabajar y simplemente separar de forma rápida nuestras coordenadas de mapeado, probablemente lo mejor sea 1, y cuando ya vayamos avanzando y llegando al final y queramos preparar el modelo para dejarlo listo para trabajar, iremos incrementando la cantidad de permutaciones. Luego tenemos aquí un montón de opciones, si queremos permitir que las islas puedan o no rotar para adaptarse mejor a las necesidades del espacio de las coordenadas, si queremos permitirles que hagan rotaciones solo de 90 grados. Hay varias opciones que son muy interesantes aquí y que las iremos descubriendo poco a poco o tal vez en otro vídeo posterior. También tenemos la posibilidad de trabajar con Texel Density si así lo consideramos oportuno. Si estamos trabajando con otro asset diferente, por ejemplo, podemos coger el Texel Density de esta isla, por ejemplo, y luego se lo podemos aplicar a otras islas diferentes. Para que podamos entenderlo, lo que voy a hacer es que voy a escalar una de ellas y al darle Set, cogemos el Texel Density que tenemos aquí porque lo hemos cogido previamente y se lo aplicamos a las islas seleccionadas. Una manera de mantener consistencia en todos nuestros assets. Normalmente en assets, ya sabéis, de visualización arquitectónica, este es un aspecto al que no se le concede demasiada importancia, pero quizás si nos movemos a otros flujos de trabajo más orientados a, por ejemplo, los videojuegos, Unreal o quizás entornos profesionales de trabajo donde participan varias personas, esto puede ser extremadamente útil e importante. Bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco sobre la práctica estas opciones porque como veis hay un montón de ellas y puede resultar un poco abrumador al principio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un unpack de este mueble y iremos descubriendo algunas de ellas poquito a poco. Otra información importante a la que tenemos acceso dentro de la User Interface es esta barra que aparece en la parte de abajo. Esta barra se puede configurar para que nos muestre diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, pues para que nos muestre las islas de mapeado fragmentadas por colores. Puede ser interesante para que visualmente podamos entender qué trozos tiene nuestro modelo 3D. Si hay diferentes materiales, nos aparecerían también reflejados en diferentes colores. También si hay diferencias de Texel Density en nuestra escena. Y el más útil es el que viene por defecto, que nos muestra en este color gris verdoso la geometría sin distorsión de mapeado, que es el ideal que vamos a buscar casi siempre,
y en rojo y en azul la geometría con distorsión. Intentaremos evitar en la medida de lo posible estos dos colores. Ya sabéis que a la hora de crear coordenadas de mapeado normalmente es muy difícil conseguir un stretch de 0 porque la geometría tendría que estar demasiado fragmentada. Luego el reto suele ser moverse muy poquito de este eje, pero normalmente tendremos siempre un poquito de distorsión. Para evitarla, aquí por ejemplo no nos quedaría más remedio que introducir cortes en la geometría. Tal vez, por ejemplo, vamos a probar si introducimos cortes en estas esquinas de aquí. De momento lo voy a hacer manualmente, pero luego veréis que hay herramientas también automáticas. Y le damos a la tecla C, y ahora con el ratón encima le damos a la U de Unfold. ¿Veis? Ahora el software tiene la posibilidad de eliminar un poquito más de distorsión. Como veis es extremadamente rápido y gracias a los atajos vamos a ir muy deprisa a la hora de hacer nuestras coordenadas de mapeado. Y luego aquí tenemos en la parte de la derecha un montón de herramientas que son importantes para hacer selecciones y transformaciones en nuestras coordenadas de mapeado. Por ejemplo, tenemos un sistema de selección de cortes automático, que es muy útil. Nos puede permitir, por ejemplo, si estamos mapeando una caja, y ahora lo veremos cuando traigamos el mueble completo, seleccionar justo las aristas que se corresponden con las esquinas de la caja. Esto es tremendamente útil porque de un solo clic podemos hacer una selección muy precisa y generar las coordenadas de mapeado de forma prácticamente automática. Imaginaros que no estamos contentos con lo que hemos hecho aquí y queremos reiniciar el proceso. Podemos irnos aquí a un Wrap, un Flatten o el atajo de teclado Shift-R. Fijaros que aquí tenemos un corte en nuestras coordenadas de mapeado. Lo he introducido para mostraros a forma de ejemplo cómo se introducía en cortes, pero imaginaros que no quedo satisfecho con esto y quiero deshacer el corte. Debería seleccionar las aristas que se corresponden a este corte y soldarlas o hacer un weld. Hay tres tipos de weld, es similar a lo que tenemos en 3D Studio Max, un weld intermedio donde nuestros vértices se van a ir a la posición intermedia, un weld donde vamos a traer la isla a nuestra posición y este otro weld que es para coser nuestras coordenadas de mapeado, que es la tecla W, que también lo utilizaremos bastante. Por ejemplo, ahora tras el weld, si yo selecciono, o mejor dicho, pongo el ratón encima de esta parte del mueble y le doy a la U, como veis, se me ha hecho el unwrap o el unfold de lo que yo tenía sobre el ratón. Si me doy aquí la vuelta y selecciono esta otra parte y le doy a la U, se me hace el unfold de esa otra parte de aquí. Y ahora si me voy a la parte lateral y le doy aquí a la U, se me hace el unfold de esa otra parte. Puedo en cualquier momento darle a la tecla P para que se me haga un empacado, por ejemplo, y esto me puede permitir también trabajar aquí. Ahora le puedo decir unfold, unfold y nuevamente le podemos dar a la tecla P y fijaros qué rápido hemos hecho las coordenadas de mapeado de este cojín. Luego tenemos múltiples herramientas, por ejemplo, si queremos por la razón que sea que esto sea perfectamente cuadrado, podemos utilizar una de estas herramientas que nos alinea todos los vértices para que no haya ninguna desviación. Evidentemente, al hacer esto, introducimos distorsión. Pero como hemos visto en algunos de los vídeos pasados, esto puede ser interesante para facilitar la tarea de creación de texturas en algunos modelos. Bueno, otra posibilidad interesante es que podemos mover directamente nuestras islas si así lo deseamos. Con la tecla de espacio, por ejemplo, y el ratón central, lo que hacemos es que movemos nuestras islas. Vamos a seleccionar una de ellas y la vamos a mover. Con la tecla de espacio apretada y el botón izquierdo la escalamos y con el botón derecho la rotamos. Estas operaciones pueden ser interesantes si no queremos utilizar las herramientas automáticas o si queremos depurar en alguna ocasión un modelo a mano porque nos parece que tiene que ser más grande, que tiene que estar orientado en una posición específica, etc. También tenemos la posibilidad de utilizar, por ejemplo, una matriz de control que es esta de aquí, que tiene pues una serie de tiradores que nos pueden facilitar diferentes operaciones como el movimiento, la escala o la traslación de estas coordenadas de mapeado. También tenemos la posibilidad de trabajar con un pincel que nos permite, fijaros, hacer como un soft selection y distorsionar manualmente esta coordenada de mapeado. Vamos a volvernos al modo de vértice, por ejemplo, para que veáis que evidentemente cuando yo empiezo a hacer este tipo de cosas
introduzco distorsión en mi modelo. ¿Veis? Cuando empiezo a estirar de aquí, introduzco distorsión en el modelo. Otra cosa muy interesante que podemos hacer es que podemos seleccionar, por ejemplo, una serie de vértices y hacer un unfold solo de esa selección. Esto también es muy útil, especialmente cuando estamos trabajando en una pieza, hemos depurado tal vez una parte de ella y queremos aplicarle rápidamente el algoritmo de Relax a otra parte de nuestra pieza. De esta manera lo podemos hacer y es tremendamente práctico. Nuevamente, si no tenemos nada seleccionado y le damos a la tecla U encima de la isla o encima de la selección en el viewport, se nos hace el unfold de la pieza completa. Y luego aquí tenemos otras dos herramientas que también pueden ser interesantes, que pues son para intentar manualmente eliminar los dos tipos de distorsión más comunes que nos encontramos. Si nosotros ahora nos vamos a una parte de la pieza y vemos que hay una distorsión que no nos gusta, pues podemos intentar manualmente eliminarla. Normalmente yo prefiero confiar en el algoritmo automático, pero esto también podría ser útil en algunas ocasiones. También tenemos la posibilidad de hacer un unfold con pincel. Imaginaros que yo no quiero hacer el unfold de todas las piezas o de todas las partes de la pieza y quiero ir pintando las zonas donde quiero hacer este unfold. Lo mismo pasa para la optimización de nuestra pieza. Luego tenemos la posibilidad de pintar varios mapas especiales y bueno, estos quizás los vemos en otra ocasión. Podríamos, por ejemplo, bloquear esos vértices y a partir de ahora, cuando hagamos las transformaciones, esos vértices ya no se podrían modificar y entonces esto nos puede permitir pues dejar ahí bloqueados unos vértices y quizás pues trabajar de una forma un poquito diferente, ¿vale? Yo os voy comentando todo lo que se puede hacer, aunque honestamente uso muy poquito estas opciones. Si estamos trabajando con vértices bloqueados y queremos resetearlos, simplemente, como veis, cuando activamos estos modos de pintar, nos aparecen otras opciones a la derecha y podemos eliminar los vértices que hemos creado previamente. De la misma manera podemos proteger algunas zonas de nuestro modelo. Estas opciones quizá las vemos en otra ocasión. De momento vamos a intentar, con lo que acabamos de ver, que es muy básico, pero que ya nos hace pensar lo potente que puede ser esta aplicación, vamos a hacer un wrap de uno de nuestros modelos 3D completo, de principio a fin, para que podáis entender mejor el flujo de trabajo. Voy a cerrar sin guardar esta opción para que no me haga ningún tipo de coordenadas de mapeado. Y ahora vamos a tachar todos nuestros cojines, aunque los cojines ya tengan coordenadas de mapeado, no importa. Para efectos prácticos vamos a empezar desde cero. Le vamos a decir que nos genere las coordenadas de mapeado desde nuevo y vamos a abrir Rhythm UV desde el bridge de 3D Studio Max. Y aquí tenemos ya nuestro modelo tridimensional y nuestras coordenadas de mapeado. Como no hay ninguna, pues vemos aquí una representación de nuestro modelo sobre las coordenadas de mapeado. Podemos configurar, por ejemplo, lo que os había comentado inicialmente, algunos modos de visualización, pero como todavía no tenemos hechas ningunas coordenadas, esto nos sirve de más bien poco. Así que de momento lo vamos a dejar de esta manera. Otra herramienta muy útil a la hora de trabajar con modelos complejos es la herramienta de aislar. Por ejemplo, si yo dejo mi ratón sobre esta caja de aquí y le doy a la tecla I, aíslo esta selección. Si le vuelvo a dar a la I con el ratón encima, no pasa nada, pero si saco el ratón y le doy otra vez a la I, vuelvo a mostrar todos mis objetos. ¿Por qué es esto importante? Pues porque, por ejemplo, puedo ahora irme a F4, seleccionar todos aquellos elementos que son cuadrados, como por ejemplo son estas tres cajas que hay aquí. Yo ya evidentemente conozco el modelo y sé que aquí estas cuatro cajas son muy parecidas. Y si ahora le doy a la I, aíslo los elementos seleccionados. ¿Por qué he querido aislar estos elementos? Pues porque ahora que vamos a empezar el proceso de mapeado, a mí no me interesa tener que manualmente ir aquí a generar estas costuras, que serían las que normalmente deberían determinar dónde está cortada esta pieza. Voy a intentar utilizar alguna de las herramientas de selección automática que tenemos en Rhythm UV. Hay varios tipos de selecciones para diferentes tipos de geometrías. Aquí hay una, por ejemplo, que está pensada para objetos cuadrados y lo que podemos hacer es probar simplemente a darle a seleccionar y ver si la selección es una selección adecuada. Fijaros que nos ha hecho una muy buena selección de todas las aristas de las esquinas de nuestras tres cajas. Si por lo que fuera prefiriéramos utilizar otro tipo de selección, como por ejemplo
de ángulo. Yo le puedo decir cuando haya un ángulo de 70 grados o más, seleccióname esas aristas. Aquí no hay ninguno de 70 grados, pero si empezamos a bajar el threshold, muy pronto llegaremos a encontrar el threshold donde nos permite seleccionar justo esas aristas de aquí. ¿Veis? Es muy sencillo y gracias a los atajos de teclado esto lo podemos hacer extremadamente rápido. Ahora simplemente le damos a la C de Cut y con el ratón fuera, para que se haga en todos ellos, le damos a la U de Unfold. La primera vez que hacemos el Unfold, si os habéis fijado, se nos ha hecho también un empacado automático. A partir de ahora, cuando hagamos el Unfold, ya no se nos hará el empacado automático. Solo se hace la primera vez, cuando todavía no hay ningún tipo de empacado hecho en la escena. Fijaros que es un mapeado perfecto, yo diría, está extremadamente bien. Y lo hemos hecho en cuestión de segundos. Yo os estoy explicando y demás, pero el unwrap de este modelo completo, el otro día subí un timelapse a la página de Facebook y tardé exactamente 7 minutos en completarlo. Algo que me hubiera tomado en 3D Studio Max probablemente media hora o más. Normalmente vamos ahora a desactivar el aislado y ahora ya sí que podemos empezar a poner aquí representaciones, por ejemplo, en forma de checkerboard para ver si hay o no hay distorsión. Hay varios tipos de checkerboard que podemos comparar entre ellos, por ejemplo, y si queremos cambiar la escala de estos checkerboards hay varias opciones. La que yo voy a utilizar es avance página y retroceso página, pero si preferís hacerlo también lo tenéis, si no recuerdo mal, aquí en Texture Multiple. Aquí podemos ajustar el tileado de nuestras texturas. Como lo tenemos en un atajo de teclado y es muy fácil de acordarse, avance página y retroceso página, pues aquí lo podríamos mirar sin problemas. Y ahora pues continuaríamos haciendo este proceso de la misma manera que hemos hecho el anterior. Por ejemplo, yo puedo ahora irme a F4, seleccionar estos elementos y aquí podríamos intentar utilizar un poco la misma técnica que antes, pero bueno, como ya conozco el modelo, muy probablemente la selección automática en este caso en particular no va a funcionar del todo bien. Si intentamos hacer una selección automática por ángulo, lo que podemos intentar hacer aquí es subir mucho el ángulo, ¿no? Para que nos seleccione solamente cuando haya cambios muy drásticos de ángulo y vamos a ver si esto nos permite seleccionar solo esas aristas que están aquí adentro que definen dónde se corta la tela, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que hace muy buen trabajo. Es posible que cuando hagamos una cosa como esta, automática, especialmente en un modelo como este, que no es perfecto, tiene deformaciones, es tela, puede que cometamos algún error. Pero yo creo que merece la pena intentarlo porque fijaros, si yo ahora le doy a la C y le voy aquí a Unfold, y ahora le doy a la P de Packing, fijaros que gran parte del trabajo ya está hecho. Ahora solamente tengo que trabajar en estos 3 elementos que han quedado aquí, que son pues estas aristas de las esquinas. Entonces, como veis, es muy útil intentar al menos hacer la primera parte de forma automática. Mucha gente pregunta por un sistema completamente automático de unwrap. Yo personalmente no lo considero interesante. Creo que es mucho mejor asistir al programa de unwrap que esperar a que lo haga todo, absolutamente todo, de forma automática. Por lo menos me gusta introducir los cortes más importantes de forma manual, porque así tengo mucho más control sobre lo que voy a obtener y normalmente los resultados son muchísimo mejores. Ahora le damos aquí a la C, hacemos los cortes y nuevamente vamos a hacer el unfold de estas piezas de aquí. Fijaros que si vamos poniendo el ratón encima de cada una de ellas, pues los podemos ir haciendo de forma individual. Y ahora podríamos darle a la P y empacar nuestras coordenadas de mapeado. A la hora de hacer el packing podemos seleccionar la resolución con la que vamos a trabajar y también el espaciado y el margen con el que queremos trabajar. Ya sabéis que suele ser muy importante, especialmente en herramientas como por ejemplo Unreal o herramientas de videojuegos, el padding, para que cuando haya cambio de resolución de textura debido a los MIP mappings, cuando nos alejamos de un objeto para descargar la memoria de la tarjeta gráfica, se suelen utilizar texturas de menor resolución y según nos vamos acercando
cuando estamos jugando un juego o disfrutando una experiencia interactiva, se va aumentando la resolución de dichas texturas. Este es un proceso dinámico que ocurre sin que nosotros nos demos cuenta, pero que hace necesario respetar un espaciado entre coordenadas de mapeado, ya que si no podrían contaminarse unas a otras en las resoluciones más pequeñas. Por ejemplo, un mapa de, no sé, de iluminación o un mapa de ambient occlusion podría contaminar a la isla de al lado si no tenemos suficiente espaciado. Aquí automáticamente viene por defecto un espaciado que yo personalmente creo que está bien. Hay gente que recomienda incluso 32 píxeles para 4096. A mí me parece un poquito exagerado, pero si queréis ir con total seguridad tal vez lo queréis hacer, pero para mí eso ya supone mucho espaciado entre las islas de mapeado. Normalmente aquí especificaríamos, pues eso, yo quiero trabajar en el programa con una textura de 4096 y un espaciado y un margen, que es la separación que hay entre las islas y los márgenes de las texturas. Acordaros que si queremos podemos establecer también un texel density especial para nuestras coordenadas de mapeado. En principio, lo que voy a hacer es terminar el modelo y luego ya pasaremos a la fase de packing para ver qué podemos hacer. Pero fijaros que es muy rápido este procedimiento. Y ahora volvemos a ir aquí a seleccionar los elementos similares. Podría haber intentado hacerlo todo a la vez, pero ya os digo que a mí me gusta ir un poquito más despacio porque es muy rápido el proceso y pues no me importa perder un poquito de tiempo para asegurarme de que todo va a salir correctamente. Aquí, como ya tenía establecido un threshold que me ha funcionado muy bien para los otros cojines de antes y estos están modelados de forma similar, pues entiendo que esto probablemente también me va a funcionar correctamente. Y ahora simplemente, nuevamente, le damos a la tecla C, U de unfold, P de packing y ahora simplemente tenemos que ir a completar el modelo. Fijaros que es rapidísimo, nos puede ahorrar muchísimas horas de trabajo este tipo de herramientas. De momento lo voy a meter un montón de cortes, luego si cambio de opinión y decido, por ejemplo, que quiero eliminar estos cortes de la parte de adelante porque quizá queda mejor el modelo, pues puedo soldarlos. Pero de momento me gusta meter bastantes cortes para que el programa lo tenga un poquito más fácil y para que el packing también sea un poquito más compacto. Y luego ya decidiré posteriormente si me parece o no conveniente. Así que bueno, estas costuras, por ejemplo, de aquí tal vez las podríamos haber introducido con una herramienta de copiar, pero eso lo voy a reservar para otra parte de este modelo, que son las patas que tenemos abajo, y así os explico cómo funciona esa funcionalidad de Unfold 3D. Otra cosa que me gusta mucho de Unfold 3D es que una vez que tenemos hechas unas costuras, como veis estas costuras naranjas, cuando seleccionamos un nuevo loop, este loop termina automáticamente en las nuevas costuras y esto es muy práctico. Y ahora fijaros, pues ya hemos hecho nuestras nuevas costuras, podemos seleccionarlo todo, por ejemplo, y darle a la U y se nos va a hacer el unfold de todo esto. Y nuevamente le damos a la P de packing y se nos hace un packing en modo normal, con una mutación, pero aún así me parece que es un empacado muy bueno, de muy buena calidad, que nos va a proporcionar excelentes resultados. Aquí hay un poquito de distorsión, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que es, nos la podemos permitir perfectamente. Bueno, vamos a hacer lo que os decía antes, la parte de abajo. Como veis son 4 piezas que son exactamente iguales y lo ideal aquí sería que no tuviéramos que trabajar 4 veces el mismo mapeado, porque pues, no es muy práctico. Entonces vamos a seleccionar estas patitas, le vamos a dar a la I para aislar la selección y lo que vamos a hacer aquí es, podríamos probar, por ejemplo, con introducir cortes automáticos. Vamos a ir bajando este threshold a ver qué nos proporciona. Todavía más. Bueno, esto no va por mal camino, ¿no? Pero bueno, aquí ya se le complica un poco la cosa, no llega a completar el loop. Esta no parece la mejor manera. Bueno, pues los vamos a hacer manualmente, ¿no? Puedo, por ejemplo, introducir cortes aquí y cortes aquí también. Y bueno, yo creo que si aparece un poco de distorsión en alguna parte de la pieza nos va a dar igual. Fijaros que, por ejemplo, en 3D Studio Max yo probablemente hubiera metido también cortes aquí y aquí. Y luego, una vez hecho el peel mapping, los hubiera vuelto a soldar. Pero
Como un Fold 3D funciona tan bien, directamente me puedo permitir hacer una cosa como esta. ¿Cómo copio ahora esta selección a otras islas que sean similares a esta? Aquí arriba tenéis una opción que es precisamente para hacer esto. Por defecto viene con un umbral de tolerancia muy alto, así que si veis que no funciona, a veces es necesario bajarle un poquito el umbral de tolerancia para que no sea tan estricto y pueda seleccionar islas similares. Fijaros que ya tengo todas mis patas con la selección. Y ahora le damos a la C y nuevamente le damos a Unfold. Y ya tenemos aquí nuestras patas unwrapeadas. Nos quedan unas pequeñas tapitas de goma que tiene la parte de abajo del mueble, que son estas de aquí. Y veis lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es pues seleccionamos una de ellas y luego las otras 7, porque hay 2 por pata, las hacemos nuevamente con esta herramienta de aquí. Y fijaros, se nos clona la selección, le damos a la C y le damos a Unfold y Packing y ya tenemos listo nuestro modelo. Vamos a ver, aquí se ha hecho... Yo creo aquí incluso que podríamos haber prescindido de estos cortes. De hecho, creo que lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar estas piezas de aquí. Las podemos seleccionar incluso aquí. Porque no quiero generar piezas tan chiquititas, no por nada, sino porque como pues, no se van a ver apenas, pues me parece que aquí me puedo permitir un poquito de distorsión. Le damos a la W para volverlas a soldar todas, ¿vale? Y esto nos ha quitado los cortes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar solamente las líneas verticales y me voy a permitir un poquito de distorsión en estas partes del modelo. Y ahora copiamos o clonamos las aristas, le damos a la C y nuevamente le damos a Unfold y a Packing. Y con esto ya tenemos este modelo terminado, más o menos. Por ejemplo, si nos molesta esta estructura que tenemos aquí, pues tal vez podemos introducir un corte nuevo en la parte central, ¿no? Eso probablemente va a permitir que la pieza se pueda orientar mejor, ¿no? Aunque aquí hay muy poquita distorsión, en realidad, si no os molesta que esté orientada en diagonal, porque no podemos orientar las dos en vertical. Tal vez podemos introducir un corte en el centro, nuevamente, podemos clonar esta selección, le damos a la C y repetimos el proceso de antes. Le damos aquí un Fold, Packing. Y ahora las podemos estructurar un poquito más verticales o horizontales, que quizás es mejor para el empacado de esas piezas, porque si no puede que entorpezcan a otras piezas que tenemos en nuestro modelo. Y ahora simplemente le damos a la I y si queremos ir viendo un poco cómo vamos a darle a la P para hacer un packing y vemos que tenemos aquí estos 3 elementos restantes. Otra manera interesante de trabajar es seleccionando estos limitadores que tenemos aquí o estas opciones de aislado. Ahora, por ejemplo, ya habéis visto que yo he ido trabajando en el modelo y no sé si quizá me he dejado un tornillito por ahí sin wrapear. Lo que podemos hacer es decirle que nos muestre solamente aquellos elementos que todavía no tienen coordenadas de mapeado y entonces puedo asegurarme de que no me dejo nada, o al revés, puedo mostrar solamente aquellas cosas que tengo terminadas. Vamos a seleccionar los que nos faltan por completar y como son bastante similares, tal vez nos podemos beneficiar también de la ventaja de estas herramientas de selección, ¿no? Vamos a ver si podemos seleccionar rápidamente. Aquí va a ser muy difícil porque, bueno, ya estoy viendo que el mueble tiene 2 aristas muy similares, con una curvatura similar. Pero bueno, sí, si lo subimos suficiente conseguimos aislar la parte central de la costura y con esto nuevamente le damos a la C y ahora podemos hacer el unwrap. Fijaros que como tengo puesto aquí este constraint, en cuanto hago el unwrap de una de las partes, automáticamente desaparece de la vista. Si quiero volver a verlo, le voy aquí a mostrarlos ambos. Y aquí nuevamente voy a hacer el unwrap de estas partes de aquí. Y en principio nos quedaría nada más que, vamos a repetir un empacado así rápido para ordenar un poquito nuestro espacio. Aquí, por ejemplo, la herramienta de selección se dejó un trocito, pero bueno, no pasa nada, la seleccionamos, le damos a cortar y ya tenemos un trocito independiente y aquí ha pasado algo similar. Bueno, pues este tipo de cosas son los riesgos que corremos cuando utilizamos las herramientas de selección automática.
Como os digo, merece la pena porque nos pueden ahorrar muchísimo tiempo, pero hay que tener mucho cuidado para evitar que nos pasen este tipo de cosas. Bueno, y con esto yo creo que ya prácticamente lo tenemos. Nuevamente vamos a seleccionar las piezas que nos faltan por completar. Le damos a la I para aislarlas. Y nuevamente vamos a seleccionar, yo creo que esta parte está bien. Voy a intentar clonar esta selección, no sé si funcionará, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si el programa es capaz de reconocer la selección. Bueno, no funciona muy bien porque nos hace selecciones muy parecidas, pero que no están exactamente en la posición que nos interesa. De manera que, bueno, siempre merece la pena comprobarlo, porque si hubiera funcionado, pues nos habríamos ahorrado un montón de tiempo, pero en este caso vamos a prescindir de esa opción y lo vamos a hacer completamente a mano. Y vamos a seleccionar las esquinas de nuestro cojín. A veces, por ejemplo, cuando incrementamos la cantidad de selecciones, pues puede funcionar, pero bueno, en este caso parece que no. Así que lo vamos a hacer a mano. A veces no queda más remedio. Yo creo que la estrategia no es hacerlo completamente automático, sino intentar encontrar un equilibrio interesante entre una parte manual, que es lo que yo estoy haciendo ahora, decirle, oye, ¿dónde quiero los cortes para este cojín? Y el resto que lo haga el software de forma automática. Creo que es la mejor de las opciones y lo que nos ofrece mejores resultados. Vamos a introducir estos cortes. La verdad es que no estoy prestando mucha atención, no sé si son justo a la lista que corresponde, pero vamos, tampoco es tan importante. Le metemos aquí sus cortes, hacemos un unfold de estas piezas y aquí creo que me he dejado un pedacito. Vamos a comprobarlo. Sí, parece que sí. Vamos a meterle aquí otro corte. Y en principio con esto lo tendríamos. Podemos dejar de aislar todo y ahora podríamos hacer un empacado final. Si queremos que este empacado final tenga un poco más de calidad, podemos subirlo a los estándares más altos de calidad y quizá darle algunas permutaciones más. Otra cosa que podría ser interesante aquí, imaginaros que ya estoy contento con la orientación que tienen, por ejemplo, las piezas, podría desactivar la orientación automática del empacado. Y al hacerlo, le puedo decir que, como mucho, por ejemplo, me las pueda rotar 90 grados, pero que no me las pueda rotar 43 grados, por ejemplo. De momento, yo creo que incluso lo voy a dejar tal y como está ahora mismo. Y bueno, vamos a empacar esto. Como veis ahora tarda más tiempo porque le hemos dicho que intenté 10 permutaciones y que lo haga con un estándar de calidad muy alto, pero bueno, es una manera ya de intentar finalizar el asset y de dejarlo listo para la siguiente fase, que sería la fase de texturizado. Hay muchísimas más cosas que podemos hacer dentro de Unfold 3D, como se llamaba antes, o Rhythm UV, que es como se llama ahora. Creo que con esto sería suficiente. Por ejemplo, aquí podríamos establecer grupos para que se mantengan siempre juntos. Si quiero que la tela siempre esté junta una al lado de la otra, podría agrupar ciertos elementos, por ejemplo, y eso haría que siempre estuvieran juntos. Lo hacemos con la tecla G, por ejemplo, y entonces estos tres elementos siempre van a estar juntos cuando se haga el packing. Puedo establecer diferentes grupos para diferentes zonas de mi modelo, etc. Es, como os digo, una herramienta impresionante con una cantidad increíble de opciones y que nos ofrece unos resultados buenísimos. Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo, creo que merece la pena y que si os pasáis mucho tiempo creando coordenadas de mapeado para vuestros modelos, sin lugar a dudas os va a ahorrar toneladas de trabajo. Imaginaros que ya estamos contentos con lo que estamos haciendo, nos gusta este empacado y decimos, ok, quiero llevarme esto nuevamente a 3D Studio Max. Es muy simple, simplemente le damos aquí a salvar y automáticamente el bridge reconoce que ha habido un cambio en el archivo y nos importa nuestro modelo con sus coordenadas de mapeado. Veréis que tiene este modificador, lo vamos a colapsar porque son las coordenadas del canal 1 de Rhythm UV. Y si nosotros ahora abrimos nuestro Unwrap y abrimos el editor de coordenadas de mapeado, veréis que tenemos exactamente las mismas coordenadas de mapeado que el software había creado por nosotros. De manera que si nosotros ahora a este modelo tridimensional le aplicamos, por ejemplo, un material con un checkerboard para comprobar simplemente qué es lo que hemos hecho, vamos a ponerle un poquito más de tileado para que se vea mejor. Pues aquí podremos ver que tenemos nuestro mueble perfectamente mapeado. Con esto creo que hemos cubierto lo esencial para entender cómo funciona Unfold UV. Evidentemente, si se puede hacer mucho más rápido, ¿vale? Ya os digo que
Hemos tardado pues 45 minutos, una cosa así, para que podáis entender un poquito mejor las herramientas, pero en esencia, una vez que os acostumbréis a los 4 o 5 atajos de teclado fundamentales que tiene el programa, podréis hacer el mapeado de algo como esto, por ejemplo, en 10 minutos, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante esta herramienta y que le deis una oportunidad, descargaros la versión demo de 30 días y probarla a ver si os funciona en vuestro workflow. Si os ha gustado el contenido, me encantaría que os suscribierais a este canal o que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.